Número 10. Alexander Smith en el año 2118. Según sus propias palabras, Alexander Smith asegura haber sido reclutado por la CIA en 1981 para ser parte de un experimento, cuyos resultados nunca se divulgaron. Dice haberse desplazado en el tiempo para cumplir con una misión secreta que le encargó la CIA. Asegura traer muchas advertencias que se deben tener presentes, como el calentamiento global, el aumento de los niveles en las aguas del mar y el CO2 de la atmósfera, que nos impedirá respirar. La fotografía enseñada por Smith muestra la ciudad futurista del año 2118, que podemos observar gracias a que el viajero se las arregló para traer un recuerdo de su aventura por el tiempo. Se desconoce el nombre del lugar exacto, para no influir en el cambio del futuro. Alexander Smith asegura que en el futuro seremos visitados por seres de otras galaxias, concretamente a mediados del siglo XXI. Estos no pretenden quedarse habitando en nuestro planeta, pero sí mantener un constante contacto con nuestra civilización. Número 9. El hombre que nunca existió. El caso de Rudolf Fentz es especialmente curioso. En junio de 1950 apareció en medio de la calle de la ciudad de Nueva York después de haber viajado desde el año 1876, según documentos encontrados en su vestimenta. Los documentos, impecablemente conservados, cuentan con un sello en una carta que aseguraba ser de aquel tiempo, luego de que, en un desafortunado accidente, fuese atropellado por un auto. La aparición de este viajero se dio en la Quinta Avenida, a eso de las 11:30 de la mañana. Cuando la policía revisa el cuerpo, encuentra dólares antiguos en los bolsillos de su traje. Se dan a la tarea de conocer el origen de este sujeto de aproximadamente 30 años sin que puedan obtener resultados claros. Tras un tiempo, el teléfono de un hombre llamado Rudolf Fentz Jr. da la oportunidad de encontrar pistas sobre el hombre fallecido. Fentz Jr. falleció desafortunadamente en el año 1945, según información de su viuda, quien además cuenta que había estado desaparecido desde el año 1876, cuando salió a dar un paseo por el campo, sin que hubiese sido posible dar con su paradero. Número 8. Al Bielek asegura haber estado en el futuro, concretamente en el año 2749 y en compañía de su hermano. Su estancia en el tiempo futuro comenzó con la iniciación del proyecto Montauk, para el cual realizaron el viaje en un barco que logró teletransportarse en el tiempo. Durante este viaje, Bielek pudo realizar comparaciones de medicinas y estudiar los grandes cambios geográficos. Bielek asegura haber estado durante 6 semanas, en el año 2137, y 2 años en 2749. En sus declaraciones asegura que en el futuro, la ciencia utilizará tratamientos de vibraciones ligeras con materiales avanzados. También dijo haber visto ciudades flotantes que cuentan con más de 2,5 millas de altura, donde no existen militares, soldados, marina o fuerza aérea, y que son dirigidas por sistemas informáticos de inteligencia artificial, haciendo funcionar todo de manera correcta. Bielek además cuenta que las costas de los continentes han sufrido cambios radicales, ya que el nivel de las aguas es mucho más alto por entonces. Número 7. Andrew Carlson. En los libros, los viajeros en el tiempo siempre se han procurado fortuna y enormes ganancias económicas, exactamente como se cuenta en el caso de Andrew Carlson, quien asegura haberse teleportado en el tiempo y conocer las crisis futuras en el mercado bursátil. Realizó el recorrido en una máquina del tiempo de la cual nunca reveló su ubicación. Tampoco se encontró historial ni datos sobre Carlson ni su familia. Lo curioso fue ver su asombroso éxito en la bolsa después de volver del futuro. Debido a sus grandes ganancias y logros en los negocios, Carlson fue investigado por el FBI durante el año 2003. En su defensa dice haber obtenido tecnología privilegiada en su regreso al pasado, donde adquirió toda la información necesaria para realizar inversiones adecuadas. Haciendo su relato mucho más creíble, Carlson reveló datos muy importantes para la historia de la humanidad, como la invasión de Irak y la ubicación de Osama Bin Laden, así como también la cura para el VIH. El FBI niega haber tenido cualquier relación con este hombre, que fue juzgado en el mes de abril de 2003, pero no se presentó a la audiencia y jamás se volvió a saber de él. Número 6. John Titor. Aunque en la actualidad es teóricamente imposible viajar a través del tiempo, John Titor asegura que esta tecnología existe desde hace tiempo.
Este hombre, que asegura ser un soldado americano, ha viajado en el tiempo desde el año 2036. Su primer viaje comienza al regresar al año 1975 para arreglar algunas computadoras y editar programas con errores. Continúa viajando al año 2000 para recoger objetos de valor y advertir a algunos personajes de los peligros inminentes que corrían. Según Titor, viajó en una máquina del tiempo construida con suma facilidad, gracias a los conocimientos de dos científicos desconocidos. La manera en la que Titor comienza a revelar sus viajes a través del tiempo se da con anuncios electrónicos en Internet, cortos, concisos y misteriosos en su origen. La razón para regresar al pasado, dice Titor, es poder continuar utilizando los programas de Unix en el futuro, ya que presentan errores de codificación debido a que el tiempo del contador se agotará, para lo cual serán editados los programas que se encuentran en las computadoras de IBM del año 1975. Fue elegido para tan fantástica aventura, ya que dice ser nieto de quien construyera los equipos de cómputo originales. A la pregunta sobre la razón para no construir un programa que restablezca este error, encontrándose ya en el futuro, Titor responde que la guerra ha destruido muchas cosas, algo que resulta escalofriante y aterrador. Titor además cuenta sobre una enfermedad que atacará en el futuro que se conoce como Creutzfeldt-Jakob y que se transmite a través de los bovinos. Número 5. El portal temporal del Petit Trianon. Este caso de viajes en el tiempo sucedió en el año de 1901. En él se involucra a dos mujeres, directora y subdirectora de dos instituciones educativas ubicadas en Oxford. Durante una visita al Palacio de Versalles, avistaron un camino que las alejó del objetivo inicial y las condujo a un campo abierto con varias granjas donde vieron personajes con ropas muy diferentes a las de la época. Entre ellas a una mujer que se cubría con una manta. Durante 15 minutos dicen haber estado en un lugar muy diferente del inicialmente planeado. Cuando comenzaron a investigar, llegaron a la conclusión de que la mujer que vieron era María Antonieta, quien con su expresión les hacía un recuento de los posteriores hechos en Francia durante el año 1793. Según sus relatos, al visitar el Petit Trianon, el palacete que pertenecía a María Antonieta, realizan un corto viaje donde avistan personajes que les advierten de los sucesos que terminarían con la monarquía de Luis XVI, así como también de la penosa crisis que sufría María Antonieta, ya que había perdido a su pequeño hijo de 8 años y sabía que se aproximaba su deceso, después de que le juzgasen por traición. Número 4. Billy Meyer. Este caso no solo es el de un viaje en el tiempo. En esta historia también se habla de un supuesto contacto con seres extraterrestres, contacto del que obtuvieron varias profecías que luego se confirmaron, como el hecho de que el monte Everest no era el más alto de la Tierra, lo que fue confirmado años más tarde por la National Geographic. Los pleiadianos, seres de otro planeta, fueron quienes le suministraron todos los datos a Billy Meyer, el protagonista de esta historia, quien además redactó un folleto donde cuenta cada una de las verdades que le fueron reveladas por los seres que le contactaron. Esta historia ha dado mucho de qué hablar, ya que Meyer, en el año 1987, acertó también con la invasión de Arjawelsk, realizada por tropas rusas, que se dio en el año 2011. En agosto de 1958, Meyer termina el folleto, con las predicciones que le fueron dictadas por los pleiadianos Sfat y Asket. Ningún gobierno ni entidad estatal se tomó en cuenta estos hechos. Las predicciones de Meyer se caracterizan por sus detalles, la información que contienen y los datos científicos y astronómicos que manejan, lo que da pie a pensar que el atentado sufrido por Billy Meyer en 1997 tenga mucho que ver con toda esta información. Sus relatos fueron agrupados en versículos, donde se trata cada uno de los temas con gran realidad. Podemos ver cómo se refiere al hombre y sus viajes a la luna, el SIDA y la prostitución, los desastres naturales ocasionados por el mal manejo del hombre frente a la naturaleza, epidemias fatales en el mundo, desempleo y otros temas importantes. Número 3. Hakan Norvist. No se necesita ser un prestigioso científico ni un hombre adinerado para viajar en el tiempo. La siguiente historia nos habla de un hombre promedio, con una vida promedio, en un lugar promedio de la Tierra, quien a su regreso a casa se encontró con una fuga que debía ser reparada. Una vez terminó el trabajo, Hakan Norvist, protagonista de este suceso, quiso revisar las tuberías.
Allí encontró un camino largo que le llevó a encontrarse con él mismo, a la edad de 72 años, en el año 2042. Hakan interrogó a este otro él sobre aspectos de su vida que nadie más podría conocer, y obtuvo respuestas muy acertadas que le convencieron de que se trataba de él mismo, en el futuro. Hakan dice tener un vídeo donde se ven los dos, comparando su tatuaje. Número 2. Máquina del tiempo en el Vaticano. Existe un aparato construido en el año 1950 y que, según Marcelo Pellegrino, sacerdote benedictino que trabajaba en la zona de Venecia, logró captar algunas imágenes de eventos pasados como la vida de Jesús y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay quienes aseguran que este aparato puede también mostrar imágenes de tiempos futuros. La máquina fue desmontada, dividida y guardada en lugares de Suiza y Japón, donde se le pierde la pista. La única prueba son las imágenes de no muy buena calidad que se guardaron. El cronovisor o visor del tiempo podía además captar sonidos del pasado, según revelaciones de Pellegrino, ya que había sido construido basándose en el principio de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo cual, el cronovisor recomponía y reorganizaba las ondas visuales y sonoras que provenían de tiempos pasados. Esta maravillosa máquina, según el padre Pellegrino, captó imágenes de la fundación de Roma en el año 753 a.C., el texto original de las tablas de la ley de Dios y la presencia de personajes como Napoleón y Cicerón. Además de poder escuchar toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas y el juicio al que se sometió a Jesucristo. Antes de fallecer en 1994, el padre Pellegrino, en una carta, insiste en la existencia de esta poderosa máquina. Número 1. Un profesor alemán llamado Paul Amadeus Dienach sufrió una encefalitis que le provocó un coma de 1 año. Paul asegura que estuvo despierto, pero en otro espacio-tiempo. Tomó su conciencia en el cuerpo de un hombre que habita en el año 3906. Escribió un diario que heredó uno de sus estudiantes antes de desplazarse a Italia. Al fallecer, el diario comenzó a ser traducido y encontraron uno de los datos más relevantes, la fecha de la Tercera Guerra Mundial, que será, según este, en el año 2309. El estudiante George Papatzis se dio a la tarea de traducir los escritos que le llegaron como regalo de su profesor, creyendo en principio estar leyendo una novela. Tardó 14 años en completar su misión, conociendo este diario como Crónicas del Futuro. Muchos aseguran que es un texto secreto y venerado por la masonería, ya que Papatzis era de esta religión, según asegura la historia. Actualmente dicen los expertos que el libro es muy difícil de conseguir, ya que está prohibida su reproducción, venta y distribución.